Aleluya. Dios les bendiga. Buenas noches. Bienvenidos una vez más al discipulado de Inconmovibles, Costa Rica. Dando gracias al Señor Todopoderoso porque nos permite una vez más comunicarnos con el Señor, con su palabra, con su alimento espiritual, para poder fortalecernos en el Señor y poder seguir adelante. Un abrazo fraternal de parte de Inconmovibles y de parte de los pastores que estamos también llevando este discipulado, y un abrazo a todos aquellos jóvenes y adultos que de alguna manera estamos preparándonos para servir mejor al Señor, porque Dios se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Así que qué bueno el esfuerzo, qué bueno dedicar tiempo a la preparación espiritual de cada uno de nosotros para glorificar el nombre del Señor. Bueno, uno a veces piensa: ay, pero ¿cómo es que el Señor no vino más temprano a mi vida? Porque yo tenía 35 años cuando el Señor vino a mi vida. Y a los 41 fue cuando empecé a llevar el ministerio adelante. Entonces, bastante adulto ya. Pero hubiera sido, qué lindo, conocer al Señor más joven para tener más tiempo de preparación y más tiempo de servicio. Bueno, pero Dios tiene todo bajo control y el tiempo es del Señor. Así que oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por la oportunidad que nos das cada día, Señor, de servir, cada día de amar, cada día de perdonar, cada día de prepararnos y cada día de ir adelante llevando la estafeta de que somos hijos de Dios. Bendice a cada familia, a cada pastor, a cada hombre, a cada mujer que está preparándose en las escuelas de liderazgo para servir al Señor a través de la palabra, la revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos económicamente, bendícenos, Señor, con fortaleza, con sabiduría. Danos un corazón entendido, por favor, para poder asimilar toda la enseñanza y poderla poner por práctica. Eso es la valentía que necesitamos. Así que gracias por esta noche, que vamos a continuar con el tema número 7 de un discipulado para un ministerio y un liderazgo eficaz. Y el título de la enseñanza se llama La superación personal de cada uno de nosotros. La superación individual, como persona, como individuo. Yo tengo que buscar cada día superar, romper mis propias metas para ir adelante, avanzando en el propósito del Señor. Bueno, hay un texto muy poderoso que Dios le permite a Josué escribir, capítulo 1, verso 9, y Dios habla con Josué y le dice: mira que te mando. Es un mandamiento. Mira que te mando. ¿Qué manda Dios a ese hombre ya adulto? Es una persona adulta ya. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dos cosas importantes: esfuerzo y valentía. Es lo que tenemos que tener hoy, todos los que estamos al frente, porque no tenemos una lucha contra personas, ni contra los gobiernos, ni contra sangre y carne. Es contra las huestes espirituales de maldad. Y para eso necesitamos ser fuertes y valientes. Porque dice el Señor que no podemos permitir el temor. Y Dios se lo dice a Josué así en el propio oído. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Bueno, con esa propuesta del Señor, imagínese qué tremendo que el Señor te diga: Paulino, no temas ni desmayes. Yo te mando que fuerte seas muy valiente, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Bueno, cualquiera marcha, cualquiera va hacia adelante. Y es lo que necesitamos, que Dios nos hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, es porque Josué está llamado a ser valiente ante Dios. No somos valientes ante los hombres. La valentía es mostrada ante Dios, porque lo que estaba exponiendo Josué ante Dios era su debilidad. ¿Cuántos otros tenemos miedo a tomar un ministerio, a predicar la palabra, aún a orar? Hay un temor natural que nos invade. Y Dios le dice: Josué, esta obra es muy extensa, muy poderosa, pero yo estoy contigo.
Yo te mando que te esfuerces. Entonces Josué tenía que ser valiente. ¿A dónde? Ante Dios. Tenía que estar ahí mostrando esa valentía porque era una necesidad. Porque incluso un gran líder como Josué, después de haber andado detrás de Moisés, aprendiendo de ese hombre de Dios, necesitaba ser animado. Yo te animo hoy. Te animo esta tarde, esta noche y las veces que vea esta enseñanza, yo te animo a esforzarte y ser muy valiente para alcanzar los propósitos y las metas del Señor. Porque ¿quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos capacita? Dios. ¿Quién está con nosotros? Dios. ¿Quién nos provee? Dios. Entonces, la valentía, como dije anteriormente, no sería en Josué mismo, sino en Dios. Yo tengo que fortalecerme, como dijo el apóstol Pablo, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque puede haber la circunstancia de que yo sea muy fuerte en la confianza en mí mismo. Yo confíe en que sí puedo, en que yo puedo ir adelante, en nosotros mismos, lo cual me lleva a una rutina de que todos los días yo digo, yo puedo. Sin embargo, deberíamos estar llenos de una confianza, pero la verdadera, la genuina, la confianza que está puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar de hacer conforme a la palabra de Dios. Hacer la realidad de la palabra de Dios en nuestra vida de valientes, de gente esforzada, de gente que no echa para atrás, de gente que es fiel, que cumple los propósitos de Dios. Y entonces el cuidado más grande que tenía que tener Josué era cumplir con toda la ley de Dios. Por eso el Señor le dice, hay enemigos, hay gigantes, hay que desalojarlos, pero no te preocupes por eso, yo estoy contigo, yo los echo fuera. Lo que yo te pido es que seas fuerte y valiente para que cumplas toda mi palabra. Y como predicadores, como líderes, como servidores, tenemos que ser valientes y esforzados para poder cumplir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Es el compromiso de Josué. Es el compromiso que Josué tenía que llevar adelante, porque la palabra es el pilar de cada uno de nosotros para tener éxito ministerial. Es el fundamento de nuestro ministerio, de nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero alcanzar esta noche? ¿Cuál es el propósito? Bueno, exhortarte a cada uno de los discípulos de acuerdo a la palabra de Dios. Que tomemos en serio el desafío. Porque tomar y decirle al Señor, heme aquí, hágase como tu voluntad, es un desafío, definitivamente, porque es algo espiritual. ¿Y cuál es mi desafío? Bueno, superar mis propias metas para poder avanzar hacia la promesa que Dios tiene para mí. Entonces tengo que superarme académicamente, moralmente y espiritualmente. ¿Para ello qué necesito? Bueno, es necesario. No puedo dejar de fuera el esfuerzo y la voluntad. La voluntad propia para tomar decisiones en cuanto a la formación de mi persona. La formación personal hace que sirvamos a Dios con dos cosas muy importantes: eficiencia y eficacia. Las dos empiezan con E. Eficiencia y eficacia hacen que sirvamos al Señor de una mejor manera en cuanto nos preparemos mejor cada día. Claro, como cristianos definitivamente que creemos en la palabra, tenemos fe, creemos en los preceptos, creemos en los principios bíblicos, porque son los fundamentos para una excelente capacitación. No podemos tomar de otro lado la capacitación de nosotros espiritualmente, porque es de la palabra de Dios. Es lo mejor que contamos. No es nuestra inteligencia, no es nuestra habilidad física, sino el poder de Dios para poder triunfar, el poder llegar al punto B, el poder llegar a la tierra prometida, el poder llegar al reino de Dios es la palabra de Dios. Entonces es importante. Pablo, ¿qué es lo que confesaba él con su boca?
Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No una oración recitada o escrita o leída nada más. No, es la vida real de Pablo. Cada vez que enfrentaba circunstancias, bonanza o escasez, problemas o enfermedad, debilidad o fortaleza, siempre decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es la esencia de la sabiduría humana. Lo que vamos a tener que tener nosotros es el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Es importante que un líder que sirve al Señor tenga dentro de sí, posea el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, que nos hará capaces de guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Por eso hay un principio de la sabiduría e inicia con el temor a Dios. Así lo escribe Salomón, Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ya conocemos que la parábola de las vírgenes dice que hay 10, 5 sensatas y 5 insensatas, 5 prudentes y 5 imprudentes. Quiere decir que nosotros tenemos que meternos del lado derecho, del lado de las sensatas y de las prudentes, porque dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quiero ir, no quiero capacitarme, perder el tiempo vale muy caro. Y en todas esas cosas, pero no nos preocupemos por la plata. Mire, Dios está proveyendo ahora de una forma gratuita la enseñanza para que aprendamos y nos capacitemos para poder servir al Señor de alguna manera. ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 14, verso 23. A una pregunta que le hicieron, Jesús respondió y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién guarda la palabra? El que realmente dice: Jesús, te amo. El que realmente puede decir: Jesús, te amo, es el que guarda la palabra, el que guarda el mandamiento. Y entonces dice que algo se desata, y es que mi Padre le amará. No solamente amo a Jesús, sino que Jesús me ama y el Padre de todos me amará. Y vendremos a Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Dice que el Padre y el Hijo vienen a nosotros. Vienen a vivir porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Y dice el versículo, y haremos morada. ¡Qué lindo, qué lindo! Haremos morada en Él. Pero dice el verso 24 de Juan 14, dice: el que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Jesús es el verbo, es la palabra. Pero Él tiene que, ante la humanidad, ser hacedor de la palabra. No puede brincarse nada, ni una tilde, ni una jota de la ley. Tiene que ser hacedor de la palabra. Y Él es discípulo, Él es siervo de Dios como hombre. Y nosotros, como siervos de Dios, como hombres, como mujeres que estamos al servicio del Señor, tenemos que amar la palabra, y estamos demostrando que estamos amando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, la superación personal tiene que ver con crecimiento espiritual. Crecer es superarse. Crecer es aumentar. Pero hay crecimientos académicos y de otras índoles. Pero nosotros estamos imbuidos en esta materia del crecimiento espiritual, para madurez espiritual. ¿Cuál es el plan de Dios? Está en Efesios 4:13, donde dice: hasta que todos lleguemos. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos. O sea, estamos en un viaje, estamos viajando, estamos peregrinando. Y no vamos a detenernos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Dos cosas: una sola fe y un solo conocimiento. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Conocer a Cristo. De oídas te había oído, dijo Job, hablando de Dios. Pero ahora mis ojos han visto cómo restituyó todo lo que el diablo me quitó, porque Dios se lo permitió.
pero ahora mis ojos te ven. Ahora nosotros hemos oído de Cristo, sus milagros, sus maravillas, pero no tenemos la fe ni el conocimiento que se necesita, y tenemos que avanzar como grupo, como personas, como individuos, hasta alcanzar la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el estándar? Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuál es el fundamento del crecimiento espiritual? Bueno, se basa o se inicia en el momento que nacemos de nuevo. Usted tiene que tener la fecha del nuevo nacimiento. Puede ser que tenga el día, la hora, el mes, el año, o no. Tal vez no se acuerde, pero es necesario que sepamos que nacimos de nuevo, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús le dice a Nicodemo 2 veces, le dice, Juan capítulo 3, verso 3, le dice, ¿quieres ver el reino de Dios, Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. En el versículo 6 de Juan 3 le dice, ¿quieres entrar? ¿Cuánto queremos ver el reino de Dios? ¿Cuánto queremos entrar en el reino de Dios? Bueno, tiene que haber un nuevo nacimiento, porque lo que nació de la carne sigue siendo carne hasta que se muere. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el crecimiento empieza desde el momento del nacimiento. Cuando yo nazco de mamá, empieza mi avance hacia la niñez, la pubertad, la juventud, la adultez, hasta adulto mayor. Empezó la carrera cuando nací. Apenas salí del vientre, empezó a contarse las horas. Tiene un día, tiene 2 días, tiene 3 días, tiene 4 días, tiene 15, tiene un mes, tiene un año. Ahí va contando. Y cuando nací de nuevo, por el Espíritu empieza el conteo hacia la madurez espiritual. Se dio el banderazo de salida para que vayamos adelante. Entonces, es un hecho real, porque la salvación es real. El que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y empieza la carrera. Empezamos a correr hacia adelante. Entonces, no se puede hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Nadie que no haya nacido de nuevo puede decir, bueno, yo es que no maduro, es que yo no crezco, es que yo no aprendo, es que yo no memorizo. Es que no tiene vida espiritual. Necesita haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu para poder avanzar. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos, ¿a quiénes? A todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento empieza el reloj a caminar. Empieza el reloj a contar el tiempo que avanza. Yo nací de la carne y a los 35 años nací en el Espíritu por la voluntad de Dios y la gracia de Dios. Le pude recibir en mi corazón, le pude recibir en mi vida, y empezó el conteo hacia la madurez espiritual. Entonces, el crecimiento espiritual, número 2, se basa en la obra del Espíritu Santo. Ya el Espíritu me sella, el Espíritu me bautiza y empieza Él a trabajar en mí. Si no he nacido de nuevo, el Espíritu no puede obrar en mí, definitivamente. Entonces, es necesario vivir bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para poder decir, voy creciendo espiritualmente. Efesios capítulo 5, versículo 5, dice, porque sabéis esto, dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia. Quizá había gente que no estaba convertida, no había nacido de nuevo, estaban ahí por curiosidad, estaban por saber qué es lo que decían o qué hablaban. Y entonces les escribe esto, Efesios 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Se da cuenta entonces que hay gente que no ha empezado la carrera, están dentro de la congregación, están dentro aún de un ministerio y no han iniciado la carrera de la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque todavía sigue las obras de la carne empoderándose, controlando a aquella persona. Y entonces la persona sube y baja y se retrocede y avanza, renuncia y vuelve a empezar. Y dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el verso 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ayudémosles a encontrar el nacimiento, el nuevo nacimiento, pero no participemos de las obras infructuosas. El versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Claro, Pablo está hablando del pasado nuestro. ¿Qué éramos? Tinieblas, inmundicia, pecado, abominación, idolatrías, todas esas cosas. Éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios? La luz de Cristo ha alumbrado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser. Ahora somos luz en el Señor y andamos como hijos de luz. ¿Ve la diferencia? Ya nacimos de nuevo, empezó el reloj a marcar el tiempo y vamos hacia adelante avanzando. El versículo 9 dice, estamos hablando de el libro de Efesios capítulo 5, ya vamos por el versículo 9, donde dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, toda justicia y toda verdad. ¿Cuál es el fruto que produce alguien que ha nacido de nuevo? Alguien que va avanzando hacia la madurez espiritual. Es una persona bondadosa, justa y verdadera, donde no hay engaño. Y el versículo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechos manifestados. ¿Por qué? Porque la luz lo manifiesta todo. Aleluya. La palabra lo manifiesta todo. La luz manifiesta todo. El Espíritu de Dios manifiesta todo. No hay nada oculto, dice el Señor Jesús, que no salga a la luz. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo a esta iglesia? En el capítulo 5, versículo 14, hay una recomendación que yo quiero que le ponga mucha atención. La recomendación dice, por lo cual dice, despiértate. Aleluya. Despiértate tú que duermes. Quiere decir que si uno está dormido es que no ha nacido de nuevo, que necesita un despertar espiritual, que necesita que el Espíritu Santo nos toque, que necesita que mi corazón y mi lengua confiesen que Jesucristo es el Señor, que tengo necesidad de limpieza del perdón de mis pecados. Por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Quiere decir que hay gente que no ha nacido de nuevo, que está manifestando más las obras de las tinieblas y cero espirituales, porque no tiene el nuevo nacimiento. Entonces, levántate tú que duermes de los muertos y te alumbrará Cristo. Es la promesa. Acción, la actitud produce un efecto. Y el efecto es que Cristo, la luz, viene a mi vida. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos vemos cómo la pandemia alcanza a muchos, cómo la gente pierde la vida y tal vez nunca nació de nuevo, tal vez nunca oyó la palabra, o tal vez la oyó y fue rebelde? Bueno, cada quien allá con su vida, pero a nosotros nos toca enseñar, nos toca predicar, nos toca madurar, nos toca llevar a la iglesia a otro nivel espiritual. Entonces, aprovechando el tiempo porque los días son malos, dice el verso 17, o por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y el verso 18, voy a parar ahí con ese mensaje de esos versículos, 13 versículos, diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes,
bien sed llenos del Espíritu. Ahora, si puedes repetir conmigo, diga conmigo, no hay crecimiento espiritual si el Espíritu de Dios no está trabajando en cosas que solo Él puede hacer. No hay crecimiento espiritual si el Espíritu Santo no está trabajando en mí, en cosas que solo Él puede hacer. Entonces, punto número 3, el crecimiento espiritual se basa en un crecimiento experiencial de la gracia de Dios. Yo tengo que experimentar la gracia de Dios. Por la gracia soy perdonado, por la gracia soy salvo, por la gracia sirvo, por la gracia tengo, por la gracia puedo. Por la experiencia de la gracia de Dios en mi vida es que yo puedo funcionar. Es como el poder, la gasolina que hace que el camión avance hacia la gracia de Dios, que está conmigo. Por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy. No lo que aprendí, no el conocimiento, es la gracia. Por tanto, al Dios de los siglos, al Rey inmortal, invisible, sea la gloria, sea la honra, sea el poder, sea la alabanza y sea la adoración. Entonces es importante saber que hay una gran diferencia entre saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Hay una gran diferencia. Yo sé, la Biblia me habla de Dios, su poder, su grandeza, su creación, todo. Pero sé porque lo leí, pero no porque conozco al que hizo todas las cosas. Y aquí es importante, lo repito que Job lo dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco realmente como es. El apóstol Pedro escribe una carta muy linda en el segundo libro, capítulo 3, verso 18. Dice, antes bien crezcan en la gracia de Dios y el conocimiento. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y démosle gloria a Él. Démosle honra ahora y por la eternidad y por los siglos de los siglos. Amén. El punto 4, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. A mayor unción, mayor humildad. A veces nos olvidamos de ese aspecto importante. Apenas el Señor nos da un poquitico de unción, ya nos sentimos que somos por encima de todo mundo. ¿Y quién fue Jesús? Siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse. Pues tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos delega algo, que no se nos infle el globo, que no se nos infle la cola como el chompipe o el pavo real. Entonces, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras lo que crece es el orgullo. Lo que crece es la vanagloria y la vanidad. Entonces, si lo que yo sé de Dios, si lo que sabemos de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. Lo que está dentro de ti, lo que Dios tiene en ti. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia al humilde. ¿A quién da mayor gracia al Señor? ¿A quién le da el acuerpamiento, el apoyo, la provisión? Al humilde. Él lo está diciendo Santiago, pero Dios da mayor gracia al humilde. Porque por esto dice la palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, bueno hermanos, ¿cómo nos vamos a comportar? Como el modelo, como Cristo, el mismo sentimiento, lo mismo que él hizo. Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros, gente, hombres, mujeres, jóvenes, niños, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo soy Dios, yo me agarro de aquí, nadie me puede tocar. No. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo
y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él tomó la actitud, la decisión de humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El punto número 5. El crecimiento espiritual viene a través de una transformación real. El crecimiento espiritual viene a través de una transformación real. ¿Cómo es el asunto, pastor? Dios nos recibe tal cual somos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Así como venimos del mundo, llenos de pecado, cargados, enfermos, abatidos, empobrecidos, arruinados. Nos recibe tal cual somos. Pero Dios nos ama tanto, 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 que nos ama demasiado para dejarnos así como venimos. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Una transformación real de nuestra vida. Por eso cuando Pablo va a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, le escribe de la siguiente manera en el versículo 1. Así que hermanos de Roma, creyentes convertidos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya aquello que pasó, ahora estamos en Cristo, una nueva criatura. Ahora tengo que presentarme a Dios como un sacrificio de olor grato, de olor fragante. Dice que tenemos que presentarnos por la misericordia de Dios, por lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestros cuerpos, como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de ración, de cada día yo tengo que vivir para Dios. Esa vida pasada ya está en el fondo del mar. Ahora tengo una nueva vida experimentada por la misericordia de Dios. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Cuando la palabra dice conformar es tomar forma del mundo. Ahora no, ahora tenemos que tomar forma de Cristo, forma de lo espiritual. Ya no tenemos que estar conformes a lo que el mundo está haciendo. Tenemos que eliminar, cerrar ese capítulo, cerrar esa puerta para entrar a la nueva dimensión espiritual. Ya yo no quiero nada con el mundo, sino que con las cosas de este siglo, sino transformarme por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente es renovada para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El crecimiento espiritual inspira a cada uno de nosotros a una actitud de avance. Vamos adelante, vamos caminando. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, Dios nos reta. Dios nos reta ¿a qué? A seguir creciendo cada día. Bendito el nombre del Señor, que está con nosotros, siempre viendo el crecimiento. Este muchacho va para arriba, este hijo va para arriba, este niño va para arriba, este joven va para arriba, este adulto va para arriba, va avanzando, va caminando. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, capítulo 3, verso 3, hermanos, ¿saben una cosa? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Oiga la estatura de Pablo. Un cuerpo pequeñito, un cuerpo humano pequeñito, pero un cuerpo espiritual, hermano, que ha agarrado una gigantesca altura. Mas, sin embargo, la humildad, como dije anteriormente, es parte de su ministerio. Y le dice a la gente, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces, una cosa hago todos los días. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Cuando lo hace cada año, cada mes, cada semana, todos los días, olvido el ayer, perdono el ayer, me despojo del ayer, porque hay algo mejor. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Prosigo, dice Pablo. No me estanqué, no me senté.
No me quedé en las glorias pasadas, en las unciones pasadas, recordando como los egipcios cuando salieron a la tierra prometida, recordando de los puerros, los pepinos, los melones y las ollas de carne. No, ya eso pasó, ya es el pasado. Hay que proseguir a la meta. Y dice Pablo, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Es que es un llamamiento, Dios nos está esperando en Cristo Jesús. Y el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Cuando ya no llegamos a la iglesia para que nos sirvan, para que nos echen fuera los demonios, para que estén encima de nosotros cambiándonos los pañales, y ahora somos más bien los que servimos, los siervos del Señor, porque el crecimiento nos lleva a madurez. Mateo capítulo 20, verso 27, Jesús le dice a los siervos, había una discusión, ¿quién será el mayor? ¿Quién se sienta con Jesús? Y Él les dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, los 12 que están conmigo, será vuestro siervo. ¿Quién levantó la mano? Ninguno. No, que va. Yo quiero que me sirvan, yo quiero que me den, yo quiero que me hagan, Nadie levantó la mano de los 12. ¿Quiere alguien ser el primero? Sí, todos levantaron la mano. Bueno, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y todo el mundo bajó la mano. El versículo 28 dice, porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús dice, tenemos que morir. Tenemos que morir sirviendo a las personas. Entonces, ¿cuál es el tema? Superación personal espiritual. ¿Cómo se define la superación personal? También conocida como crecimiento personal o desarrollo personal. Es un proceso de evolución y transformación que experimenta la persona. ¿Cuándo la experimenta? Cuando decide adoptar nuevos hábitos. Cuando decide adoptar nuevos hábitos, sobre todo en la forma de pensar. En la forma del pensamiento, porque uno es responsable de todo lo que piensa, dice y hace. Entonces yo tengo que decir, yo no puedo seguir hablando tonteras, no puedo seguir escuchando todo lo que me digan y desanimándome. Yo voy a decidir madurar, voy a decidir avanzar. Entonces voy a adoptar nuevos hábitos en mi vida. Y entonces, ¿por qué? Porque esos cambios me permiten alcanzar metas nuevas y desarrollar todo mi potencial en diversos ámbitos de mi vida. Entonces la superación espiritual para nosotros como discípulos será la primera y mayor, hacer la voluntad de Dios. Y la segunda, siempre estar firmes ante su presencia. ¿Cuál es la mayor alcance para la superación personal espiritual del discípulo? Hacer la voluntad de Dios siempre y siempre estar firme ante la presencia del Señor. Entonces es primordial el cambio de mente, cambio de actitud, en la preparación. Es primordial la preparación en el conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Es necesario escudriñar las escrituras. Jesús lo dijo a los seguidores, Juan 5:39. Les dijo, mire, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién nos puede hablar mejor de Cristo que la palabra? ¿Quién nos puede hablar mejor de la forma que yo puedo recibir la salvación? La palabra de Dios. Por eso que cuando Jesús parte al cielo, nos deja el Espíritu Santo, queda la iglesia que llamamos iglesia primitiva. Y el Señor aparta a Saulo, a Silas, a Bernabé, a los primeros diáconos son levantados, los discípulos se meten a la oración, en la predicación. Y en el capítulo 17 de Hechos, versículo 11, llegan a un lugar que se llama Berea. El apóstol Pablo y Silas, después de haber predicado en otros lados. Y dice el testimonio
Y estos hombres de Berea, judíos, que se congregaban en las sinagogas, que recibieron a Pablo y Silas, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica no tenía nobleza para oír a Pablo, escuchar a Pablo, que era el que llevaba la palabra. ¿Por qué eran más nobles? Porque dice Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, lo que estaba predicando Pablo lo estaban recibiendo, con el corazón abierto. Hay veces la gente se cierra a la palabra porque quiere oír otras cosas, pero la palabra dice que es una espada a dos filos. Hace la herida y después trae la sanidad, porque hay que hacer la herida para sacar lo corrupto, para sacar lo que está podrido, sacar la pus, y después el Señor trae la sanidad. Y la gente a veces tiene aquella comezón, pero quiere oír lo que le conviene. Y Tesalónica no eran nobles, pero los de Berea dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Pero hacían algo importante. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Qué es lo que pasa ahora con la gente? Que se tragan el camello y cuelan el mosquito. Se tragan las mentiras de mucha gente que está hablando un evangelio diferente al que el que Jesús nos mandó a hablar. Si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que hablar lo que Dios quiere que hablemos. Su palabra verdadera. Y esta gente en Berea eran judíos que oían la palabra y ¡pum! Todos a las casas a ver los rollos, a ver los libros. ¿De qué decía? Que si realmente Pablo estaba diciéndole la verdad. Entonces, Pablo y Silas tuvieron más éxito en la ciudad de Berea, éxito evangelístico, porque ellos estaban predicando el evangelio. Número uno, ¿por qué? Porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Qué lindo que el Espíritu Santo opere de esa manera. Número dos, porque ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, como Pablo decía. Y número tres, los judíos de Berea, que escucharon las enseñanzas del teólogo más famoso de la iglesia primitiva, el autor humano de por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Fueron privilegiados, hermano. Escuchar de la voz del corazón de Pablo la palabra de Dios. Pero, sin embargo, escudriñaron las escrituras de cuánto Pablo les enseñó, para ver si su enseñanza era verdaderamente bíblica. Yo con dolor, hermano, he enseñado a mucha gente la verdad. Pero de pronto un predicador internacional dijo algo. Y ya entonces me dicen, pastor, vea lo que dijo aquel predicador, que la salvación no se pierde. O que otra cosa y que la otra. Y me duele que la gente ponga oídos. ¿Dónde está la palabra? No tienen la Biblia en la casa. Y lo que se les ha enseñado, la verdad. Por eso, a veces tenemos convención de oír lo que nos conviene. Ay, sí, la salvación no se pierde. Y lo dijo fulano. Y ese fulano tiene una iglesia de 15,000, 20,000 o 50,000. Pero no, hermano. ¿Quién era Pablo? Ya se lo dije. Escritor de 13 libros del Nuevo Testamento. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos, libertaba a los cautivos, daba vista a los ciegos. Un prototipo de Cristo haciendo la obra. Y la gente se iba a la casa a estudiar lo que Pablo les había dicho, a compararlo con la palabra. Porque el siervo que se prepara tiene una mejor capacidad para ministrar a otros. Tiene la verdad. No tiene mentira. No solo aquellas necesidades que se relacionan con el conocimiento humano, sino también aquellas que están relacionadas con el espíritu del corazón. Un consejero tiene que conocer el cuerpo, el corazón, la mente, lo espiritual, para ayudar de una forma integral al ser humano. Por eso es que la Biblia es la fuente de instrucción. De ahí salen los ríos de agua viva, de la palabra de Dios. Entre los antiguos israelitas no existían escuelas, hermano. No existían como ahora. Tenemos tanta enseñanza como en el modernismo que estamos viviendo. Con estas tecnologías que podemos llegar a la distancia. No solamente en un país fuera
de las fronteras. Pero aunque no había tanta tecnología, no faltaban medios de instrucción. Y esos medios importantísimos empezaban en el hogar de cada familia, de cada padre, de cada madre. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Que antes no había tecnología, antes de Cristo. No había nada. Todo era a caballo, o en barco, o a pie. Pero antes todavía, cuando la gente no tenía nada, hay una reseña, hay una manera en que la gente enseñaba la verdad. Deuteronomio 6, versículo 4, es un ejemplo, es la muestra más potente. Y dice de la siguiente manera: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora vea lo interesante. Y estas palabras que yo te mando, papá, yo te mando, mamá, estarán sobre tu corazón. Ahí, arribita del corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tremendo. ¿Cómo entendían los niños? No había escuela dominical. No había una radio, una televisora que estuviera llevando el mensaje de la palabra. Era papá y mamá, los pastores, los maestros, los que tenían que enseñarle a los hijos las maravillas que Dios les había hecho. Con sus propios ojos lo vieron. Y ellos iban aprendiendo por el lenguaje verbal. Y es que ahí está la fuente de la sabiduría. Ahí está la fuente del conocimiento. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene el conocimiento? Es de la palabra de Dios. Encontramos ahí esa fuente de energía, esa fuente de sabiduría. Proverbios 9:10. Dice Salomón: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia espiritual. Somos inteligentes espiritualmente porque conocemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ahora el Proverbios 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Ahora, yo lo sé, yo lo tengo, yo lo poseo, pero si no lo refiero, ¿de qué sirve? Que yo tenga la vacuna del COVID, que va a curar a la gente, pero si no la inyecto, la gente se va a morir. Tengo el evangelio, tengo la palabra, tengo la verdad, soy discípulo, estoy llamado, tengo la gracia de Dios para hacerlo, pero si no predico, no va a haber salvación. Entonces, cuando apliquemos estos principios, estamos dejando en claro que Dios es el que abre nuestro entendimiento. Ahora también, por supuesto, no solamente le estoy hablando de lo espiritual, hay que prepararse académicamente. Son principios básicos de la educación. Desde que nacemos, todos lo sabemos. Empezamos a aprender alrededor del pequeño mundo en que vivimos. Cada casita es un mundo, cada barrio es un mundo, cada distrito, cada cantón, cada provincia es un mundo. Y desde que empezamos a dar los primeros pasos, empezamos a aprender, a hablar, a oír, a caminar, a llorar, a pedir. Estamos aprendiendo desde la niñez. ¿Quién nos enseña todo eso? Nuestros papás. La parte académica. ¿Quiénes nos enseñan los valores y las bases que serán fundamento de hábitos para
nuestra madurez sólida en la vida? Nuestros papás. Por eso un hogar disfuncional no puede enseñar a sus hijos. ¿Cómo crecen? Sin valores. Por eso el enemigo derrota a la familia, destruye a la familia y no hay sociedad. Porque la familia es la sociedad, una familia sana es el fundamento para una sociedad estable. Donde hay principios, valores, morales, éticos y espirituales. Entonces, la preparación escolar, académica, es esencial para la formación del individuo que se enfoque en el desarrollo de sus habilidades. El factor educación es importante porque enseña al hombre a aprender por sí mismo. La persona que se prepara académicamente tendrá la oportunidad de desarrollar un mejor liderazgo en la iglesia. Claro que sí, definitivamente. Se necesitan contadores, se necesitan muchas personas para predicar, para enseñar. ¿Y dónde aprendemos muchas cosas? A leer, a escribir, a poder pronunciar, a hablar bien. Bueno, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Entonces es importante aprender. Ahora, yo tengo que reconocer mis prioridades. ¿Cuáles son mis metas que deseo alcanzar para lograr madurez, para lograr avanzar? Mi superación a corto y a largo plazo. Una de mis prioridades es esfuerzo y decisión. Tengo que esforzarme y tengo que decidirme por hacer lo que Dios me ha llamado. Es importante. ¿Qué fue el versículo que empezamos diciendo? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Ahora, número 2, apliquemos principios y conocimientos. Evaluando, reteniendo lo que es bueno y desechando todo aquello que no edifica. Tenemos que actuar de esa manera con integridad para nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice Pablo? 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, pero retened lo bueno. ¿Qué hacemos con lo malo? Bueno, va para la basura. Examinamos. ¿Cómo examinamos? Por el oído entra, por los ojos entra una predicación o un mensaje de texto, por un periódico, por un libro, o por un WhatsApp, o por un correo. Entra, yo lo examino. Y hay cosas que el Espíritu me dice, esto es basura. ¿Qué hago con la basura? La tiro al basurero. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retened lo bueno. Y dice el verso 22, absteneos de toda especie de mal. Entonces, como discípulo, tengo que ser diligente. La palabra de Dios nos exhorta a ser diligentes en todo lo que emprendamos. Según Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, pastor, ¿qué es diligente? ¿Qué es diligente? ¿Cómo se come? Bueno, se lo voy a decir. Una persona diligente es una persona que pone mucho interés, mucho esmero, que tiene rapidez y eficacia en la realización de un trabajo, en el cumplimiento de una obligación o cargo. Nosotros tenemos un cargo en la iglesia. Yo no puedo ser negligente. Yo tengo que estar ahí. Tengo que sacar la cara, aunque tenga calentura, aunque tenga dolor de cabeza. Ahí estoy. Porque tengo que poner mucho interés, porque creo en lo que estoy haciendo. Tengo que esmerarme. Tengo que ser rápido y eficiente para alcanzar el propósito que Dios quiere. Para el discípulo, el creyente, ser diligente significa ser responsable y consecuente en nuestro compromiso con Dios. Mucha gente simplemente no va al culto. Simplemente apartaron el campo y dicen, ya no voy. ¿Qué pasa entonces? No tiene responsabilidad, no es consecuente con el compromiso consigo mismo, con el crecimiento espiritual, con la madurez espiritual, con llenarse de la palabra, con poder vencer, al fortalecerse en el Señor. Entonces, yo tengo que ser diligente, consecuente, comprometido.
honrando a Dios, orando y prometiendo lo que le cumplí. La gente promete por prometer, y al final no cumple a Dios nada. Entonces, pero lo más importante es cumplir la palabra del Señor. Entonces, en nuestra época, la preparación académica es esencial como líderes, porque vivimos en un mundo de competencia, donde la gente calificada tiene mejores perspectivas. La sociedad y la iglesia de Cristo necesita profesionales calificados, cristianos que hagan la diferencia. Estamos llamados ¿a qué? A ser embajadores de Cristo. Donde Dios te puso, ahí glorifica al Señor. Donde Dios te puso, no seas de la secreta. Donde Dios te puso, que la gente sepa que eres un hijo de Dios. Y que te respeten. Y concluyo esta enseñanza diciendo, amados, reconozcamos las habilidades, reconozcamos los talentos que Dios nos da, porque ello nos llevará a efectuar un servicio a Dios y a la comunidad, para que lo hagamos con gozo, con el deseo de únicamente glorificar el nombre que es sobre todo nombre, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Acordémonos de los grandes, acordémonos de los que pasaron ya delante de nosotros, como Pablo. Él se consideraba incompetente, más bien. Según de Corintios 3:5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, según la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. No seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestro poder, nuestro ministerio venga siendo competente por la gracia, el poder, la provisión y la misericordia de Dios que son nuevas cada día. Te bendigo en esta noche. Gracias por prestar atención a la palabra, al consejo. Prepárate para hacer las cosas de una mejor manera, porque el que nos llamó es perfecto y tiene la capacidad y potencial de llevarnos en gloria, en triunfo y en victoria. Nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8. Estaríamos hablando del 26 de febrero, hablando de la mayordomía cristiana. Un punto importante en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, buenas noches y felices sueños. En el nombre de Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró Dios su